¿Qué es un proyecto de inversión pública, PIP? Toda intervención limitada en el tiempo. Que utiliza total o parcialmente recursos públicos. Con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios, de la entidad. Cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto. Antecedentes. Antes no hacíamos estudio de preinversión. Idea, expediente técnico, ejecución de obra. Ciclo del proyecto, analizar antes de desembolsar recursos públicos. Preinversión, inversión, postinversión. El perfil. El perfil o estudio preliminar se efectúa con la finalidad de dimensionar el problema a resolver y de identificar un amplio número de alternativas con estimaciones preliminares. Está basado en fuentes secundarias o basado en conocimientos de expertos y de bases de datos ya existentes. La prefactibilidad. En este nivel de estudio se precisa con mayor detalle la información contenida en el perfil con el fin de disminuir los riesgos de decisión y de encontrar las mejores alternativas. La preparación de este estudio requiere el empleo combinado de datos provenientes de fuentes secundarias con aquellas provenientes del trabajo de campo. La factibilidad. En este nivel de estudio se perfecciona la información referente a las alternativas y se establece un presupuesto referencial. Este nivel de estudio requiere información primaria y un estudio de mercado detallado, además de la evaluación técnica y económica. Uno de sus principales objetivos consiste en identificar la mejor alternativa para el proyecto de inversión público en estudio. Permite precisar aquellas alternativas que se evaluarán en el nivel de factibilidad. Niveles de estudios. La secuencia lógica. Diagnóstico, problema, proyecto. El diagnóstico es el estudio de la situación actual en una determinada región, con la finalidad de establecer qué está sucediendo en la región bajo estudio. Los problemas se identifican a partir del diagnóstico realizado. Los problemas son situaciones existentes que generan efectos negativos en la población afectada. El proyecto es el conjunto de actividades a ejecutar con finalidad de revertir la situación no deseada. El proyecto debe estar formulado de tal manera que no exista ninguna duda de que con su ejecución se solucionará el problema. ¿Quiénes están obligados a cumplir las disposiciones del SNIP? La normatividad del SNIP no es aplicable a los gobiernos locales no incorporados al sistema nacional. Sin embargo, dichos gobiernos locales podrán suscribir el convenio para la formulación y evaluación de PIP de gobiernos locales no sujetos al SNIP, anexo SNIP 12, mediante el cual podrán encargar la formulación y evaluación de sus proyectos a otro gobierno local que se encuentre incorporado al sistema nacional. Todos los PIP requieren evaluarse en el marco del SNIP. Sí. Todo PIP que se financie total o parcialmente con recursos públicos de una entidad sujeta al SNIP, debe evaluarse en el marco de la normatividad del SNIP. Cabe recordar que se define como PIP a toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios de una entidad. Los proyectos ejecutados por terceros, pero cuya operación y mantenimiento vaya a estar a cargo de una entidad incorporada al sistema nacional, también deberán ser evaluados en el marco de la normatividad del SNIP. Un gobierno local incorporado al SNIP, ¿qué pasos debe seguir para poder aplicar las disposiciones del sistema? Cuando la incorporación del gobierno local al SNIP entre en vigencia, según la RD de incorporación, se deberá remitir a la DGPM del MEF el formato de registro de la Oficina de Programación e Inversiones, OPI, debidamente llenado y firmado por el alcalde, órgano resolutivo. Con esta documentación se habilitará al responsable de OPI una cuenta y contraseña de acceso al banco de proyectos que serán remitidas al correo electrónico oficial autorizado en dicho formato. El responsable de OPI podrá realizar el registro de su unidad formuladora, ingresando al sistema, en su opción, registro de UF. ¿Qué consecuencias trae el incumplimiento de las disposiciones del SNIP? Toda información que presenten los órganos del SNIP sobre los proyectos de inversión pública tiene el carácter de declaración jurada, en consecuencia, se sujetan a las responsabilidades administrativas que correspondan. La Contraloría General de la República se encuentra encargada de la determinación de la responsabilidad por el incumplimiento de las disposiciones del SNIP, cuarta disposición complementaria de la Ley N. grados 27.293. ¿Cuál es la normatividad relacionada al SNIP?
Los tres principales instrumentos normativos del SNIP son la Ley N-Grados 27.293 y sus modificatorias, su reglamento y la Directiva General del SNIP, con sus modificatorias correspondientes. La normativa vigente se encuentra disponible en el portal electrónico de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, www.mef.gov.p/dgpm/normatividad.php. ¿Quién es la OPI institucional? Es la OPI del sector /gobierno regional /gobierno local a la que pertenece o está adscrita la unidad ejecutora del PIP. También aplica para el caso de las unidades evaluadoras de las empresas pertenecientes a más de un gobierno local. ¿Quién es la OPI funcional? Es la OPI del sector del Gobierno Nacional funcionalmente responsable del subprograma en el que se enmarca el PIP, de acuerdo al clasificador de responsabilidad funcional, anexo SNIP 04. A mayor magnitud de la inversión, mayores serán los riesgos de pérdida de recursos, y consecuentemente mayor la necesidad de información y estudios técnicos que reduzcan esos riesgos. Por ello, los niveles de estudios requeridos para sustentar la conveniencia de ejecutar un proyecto de inversión pública dependerán de las características del proyecto y del monto de inversión, tal como sigue, artículo 20 de la Directiva General del SNIP. Directiva General del SNIP. Monto de inversión a precios de mercado. Estudios requeridos. Hasta S/. 1.200,000. Perfil simplificado. Mayor a S/. 6.000,000 hasta S/. 10.000,000. Perfil, prefactibilidad mayor a S/. 10.000,000. Perfil, prefactibilidad, factibilidad. La diferencia de los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad, en el caso que se requieran elaborar los tres niveles de estudios, radica principalmente en la profundidad del análisis y las fuentes de información utilizadas. La DGPM ha puesto a disposición de todos los usuarios del SNIP una guía metodológica general y más de 10 guías para la preparación de proyectos de inversión pública a nivel de perfil, casos prácticos dirigidos a gobiernos locales y otros materiales referenciales donde podrán encontrar orientaciones técnico-metodológicas y ejemplos prácticos de aplicación para una amplia variedad de PIP sectoriales. Estos instrumentos se encuentran disponibles en www.mef.gov.p/dgpm/instrumentos.php. Sin perjuicio de que formule consulta a la Dirección Nacional de Presupuesto Público. Podemos señalar que los estudios a nivel de perfil se financian con gasto corriente. Los estudios de prefactibilidad y factibilidad pueden financiarse con cargo al Grupo Genérico de Gasto de Inversiones, clasificador de los gastos públicos para el año fiscal 2008 y 2009. Si la viabilidad de un proyecto de inversión pública en el marco del SNIP es requisito previo indispensable para ingresar a la fase de inversión, expediente técnico, ejecución. No, porque según la Ley Orgánica de Municipalidades, en su artículo 80, sus competencias compartidas se circunscriben a la gestión de la atención primaria. En tal sentido, solo podría intervenir en puestos de salud y centros de salud. ¿Qué es SNIPnet? Es el conjunto de aplicaciones informáticas que dan soporte al Sistema Nacional de Inversión Pública, usan tecnología Internet/Intranet/Extranet y están al servicio del sector público y ciudadanos en general. Está compuesto por el Banco de Proyectos, Programación Multianual de Inversión Pública, Registro de Especialistas de Proyectos de Inversión Pública, Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, Sistema de Información Geográfico para apoyar la formulación y evaluación de proyectos. ¿Qué es el Banco de Proyectos? Es un aplicativo informático que sirve para almacenar, actualizar, publicar y consultar información resumida, relevante y estandarizada de los proyectos de inversión pública en su fase de preinversión. Entró en funcionamiento en diciembre del año 2000, pionero a nivel nacional y en la región andina usando tecnología web para este tipo de soluciones, gobierno electrónico. Gracias a esta herramienta, el SNIP cuenta con una base de datos estandarizada de la información más relevante de los proyectos que han sido formulados y evaluados por diferentes unidades formuladoras y evaluadoras del país y que puede ser consultada a través de nuestro sitio web por cualquier ciudadano que cuente con acceso a Internet. ¿Cómo se registra un PIP en el Banco de Proyectos? Para registrar un PIP, la unidad formuladora deberá acceder a la intranet del Banco de Proyectos ingresando a www.admef.gov.p/weblink. Utilizando su usuario y contraseña de acceso.
El aplicativo le mostrará las diferentes opciones de registro y le permitirá ir grabando por partes para evitar pérdidas de información durante el registro. Para mayor información descargue el manual de usuario que se encuentra disponible en el menú principal de la intranet. ¿Cómo se determina qué OPI evaluará un PIP? La determinación de la OPI a la que le corresponde evaluar un PIP depende del nivel de gobierno de la unidad que lo formula, del servicio sobre el cual intervendrá el PIP y de la fuente de financiamiento. De esta manera, los PIP formulados por las unidades formuladoras de los gobiernos regionales y locales incorporados al SNIP serán evaluados y declarados viables por sus respectivas oficinas de programación e inversiones regionales y locales según corresponda, excepto los proyectos que se financien con endeudamiento interno por un monto mayor a S/10 millones, RMN grados 314-2007 EF/15, o externo que requieran aval del Estado, en cuyo caso corresponde a la Dirección General de Programación Multianual su declaratoria de viabilidad. Para el caso de los proyectos formulados por las unidades formuladoras del Gobierno Nacional, la OPI se determinará según el servicio principal sobre el cual intervendrá el PIP según el anexo SNIP 04, clasificador de responsabilidad funcional del SNIP, con excepción de los proyectos que se financien con endeudamiento interno por un monto de inversión superior a los S/10 millones, RMN grados 314-2007 EF/15, externo o que requieran aval del Estado. ¿Cómo se registra un PIP en el banco de proyectos? Para registrar un PIP, la unidad formuladora deberá acceder a la intranet del banco de proyectos ingresando a www.admef.gov.pu/link, utilizando su usuario y contraseña de acceso. El aplicativo le mostrará las diferentes opciones de registro y le permitirá ir grabando por partes para evitar pérdidas de información durante el registro. Para mayor información descargue el manual de usuario que se encuentra disponible en el menú principal de la intranet.